Desde el principio de la religión cristiana, sus detractores han criticado un cierto punto con mucha insistencia. Ellos preguntan, ¿cómo puede un Dios que es descrito por sus seguidores como todo amor, enviar a su propia creación a pasar toda una eternidad quemándose en las brasas de un infierno? ¿Dónde está el amor en eso? Y a decir verdad, como cristiano, estoy seguro que todos nos hemos hecho esa pregunta más de una vez en nuestras vidas. Pero no se confundan, el propósito de este video no es tratar de entender si el infierno existe o no. Porque como cristianos, claro que creemos en su existencia. Así que el enfoque de hoy está en contestarnos varias preguntas interesantes. Pero la más retante de todas lo es: ¿qué exactamente es el infierno? ¿Y por qué un Dios de amor tiene que enviar gente ahí? ¿Están listos? Comencemos. Popularmente, en casi todas las religiones y creencias, existe un lugar de tormento después de la muerte. Para los griegos es el Tártarus, para los cristianos es el infierno, etcétera, etcétera. Y si nos dejamos llevar por la Biblia, el infierno se describe como el lago de fuego preparado para el diablo, los ángeles caídos y todos aquellos que mueran sin creer en Cristo. Es un lugar donde está el fuego eterno. Basado en algunas interpretaciones, puede haber un segundo lugar de tormento, el infierno donde entrarán los impíos el día del juicio, y un lugar temporero donde esos mismos impíos están ahora mismo esperando el juicio final. Pero no importa si esta interpretación es correcta o no. Lo importante es que el infierno es un lugar donde habrá mucho sufrimiento y mucho tormento, y sobre todo el crujir de dientes. Y también sabemos que será un lugar eterno, espiritual, y no un simple valle a las afueras de Jerusalén conocido como el Gehenna. Pero aquí es donde nos topamos con nuestro primer problema. Verán, en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 12, y capítulo 6, versículo 23, Jesús describe al infierno como un lugar de total oscuridad donde no penetra la luz. Así que ante esta revelación, tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puede haber oscuridad total donde no penetra la luz en un lugar lleno de fuego? O, ¿cómo es posible que una mente inmaterial o un espíritu o un cuerpo glorificado sienta dolor? Estas preguntas son muy importantes, especialmente si tomamos lo que nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 53, donde nos dijo: fíjense bien en el misterio que les voy a contar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Aquí Pablo nos dice que todos seremos resucitados y tendremos cuerpos incorruptibles, tanto los malvados como los buenos, pero solo la iglesia será transformada a un cuerpo de gloria. Por eso dice nosotros, aunque también se refiere a los que estemos vivos en ese momento. Así que, sabiendo que todos tendremos un cuerpo incorruptible que no siente dolor, pues ¿cómo es que sufriremos en el infierno? Y todavía no sabemos cómo puede haber fuego en un lugar de total oscuridad. Al parecer tendremos que ir más profundo para entender qué exactamente es el infierno. Así que empecemos por estudiar la conexión que la Biblia hace entre nuestra alma y el infierno, ya que ambas están muy conectadas. Bueno, pues veamos lo que Jesús nos tiene que decir sobre esta conexión en la parábola del rico y Lázaro, en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Todos conocemos esta historia. Había una vez un hombre muy rico y poderoso, y también había uno muy pobre y enfermo. Su nombre era Lázaro. Un día, ambos murieron, y unos ángeles vinieron a recoger el alma de Lázaro para llevarlo a un lugar de gozo al lado de Abraham. Pero cuando el rico abrió los ojos, se encontró a sí mismo en el infierno, o el lugar de tormento. El rico podía ver a lo lejos a Lázaro junto a Abraham en el lugar de gozo, y le gritó a Abraham:
Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho con este fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que ya tuviste las cosas buenas en vida y a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los que quieren de allá para acá. Entonces el hombre respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta también a mis 5 hermanos y no vengan a parar ellos aquí también. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de los muertos. Como podemos ver, el rico se encuentra sufriendo en el fuego eterno. Pero aún así, es muy curioso que a pesar de que está quemándose en carne viva, aún así tenga la habilidad de formular oraciones coherentes y ni hablar de tener una conversación racional con Abraham. ¿Cómo es esto posible? Todos en algún punto en nuestras vidas hemos sufrido quemaduras pequeñas y algunos grandes, y sabemos que lo menos que queremos hacer en ese momento es hablar. Y ya sé que esto solo es una parábola y no hay que tomarse tan en serio los aspectos de la misma, pero yo tengo una hipótesis acerca de esta situación. Si prestan atención, al principio de la parábola dice que el hombre despertó en un lugar lleno de fuego, en el cual estaba sufriendo. Y esto es una contradicción con la descripción que nos da Jesús del infierno, cuando nos dice que es un lugar de total oscuridad. Así que mi postura sería que cuando la Biblia habla de los fuegos del infierno, en realidad se refiere a un fuego metafórico. Verán, siempre que la Biblia nos habla de las cosas del más allá, dígase el infierno, el cielo, los seres espirituales y demás, siempre lo hace en metáforas. Por ejemplo, el cielo se describe como un lugar hermoso donde nunca habrá oscuridad, o un lugar donde hay muchas mansiones. El infierno se describe como un lugar de fuego y oscuridad. Los seres espirituales se describen como teniendo aspecto animal o con forma de objetos como ruedas o tronos. Sabemos que estos son metáforas porque se describen de diferentes maneras según sea la intención del autor. Por lo tanto, el infierno no es la excepción. Si vemos las frases que se usan para describirlo, como el lugar donde está el gusano que nunca muere, o el horno de fuego, el lugar con cadenas de tinieblas, etc., podremos ver que sin duda también son metáforas. Pero antes de que te vayas a celebrar de que no irás a sufrir, o que digas que estoy loco, pues déjame decirte que el fuego del infierno es una metáfora para algo muchísimo peor que quemarte vivo. Pero volvamos atrás. ¿Cuál fue exactamente la razón por la que el rico terminó en el infierno? Verán, en esa época el que tuviera poder y dinero era considerado como bendecido por Dios. Y lo más seguro, el hombre rico era un judío que guardaba los mandamientos y obedecía la ley. Así que, ¿por qué terminó en el infierno? Bueno, pues si vemos lo que nos dice Abraham en el verso 25, cuando le dice: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. Este verso ha sido malinterpretado muchísimas veces para decir que si tienes mucho dinero y poder, te irás al infierno. Pero eso no es lo que está diciendo Abraham. Aquí hay algo mucho más profundo. Si miramos bien, el hombre rico, a pesar de ser religioso y asistir a la sinagoga y obedecer los mandamientos, en caso de que sea así, se sentía muy orgulloso del poder y las riquezas que tenía, porque en su mente todo le fue dado a él por Dios como recompensa. Pero la realidad es que eso es lo único que definía a este hombre. Esta era su identidad, el ser rico y poderoso. Por tal razón, Abraham le dice que en vida ya él tuvo sus cosas buenas. En otras palabras, su identidad era aquella de ser rico y poderoso, y al morir perdió toda su identidad. Perdió lo que lo definía como persona y por tal razón terminó en el infierno. Porque lo único que le preocupaba en la vida era mantener esa identidad. Aquella identidad donde él era rico y poderoso y tenía conexiones con todo el mundo. Eso era su identidad. Ese
fue su problema. Verán, para los judíos de esa época, el pecado solamente consistía en romper los mandamientos del Señor y su ley. Y si eso fuera así, pues el rico también hubiera llegado al cielo. Pero Jesús nos dijo la verdad entera de lo que significa pecar. Nos dijo que el pecado no solo se trata de romper la ley, sino que va más allá. En su raíz, el pecado comienza cuando construimos nuestra identidad y la enfocamos en algo más que no sea Dios. Recuerden que esta parábola está dirigida a los fariseos, ya que ellos no aman a Dios por amarlo, sino que ellos se enfocaban en trabajar tan duro que Dios tenía que recompensarlos. Dios tenía que darles dinero, tenía que darles poder y tenía que llevárselos al cielo también. Y esto fue exactamente lo que llevó al rico al infierno. Él estaba desarrollando su identidad en sus propias obras de justicia y su importancia moral. Y esto es el verdadero pecado, porque no estaba enfocado en Dios. Y de esto se trata nuestra fe y nuestra espiritualidad. Tenemos que tener cuidado de no construir nuestra identidad en cualquier cosa que no sea Dios. Porque no importa si vas a la iglesia, o si oras a Dios, o si crees en Dios. Porque si no lo haces para depender totalmente de Él, sin importar si recibes riquezas o pobreza, pues solamente creerás en Él para recibir algo a cambio, y no porque lo amas de verdad. Tomemos el ejemplo de Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Aquí Jesús dice: no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí claramente podemos ver cómo el Señor rechaza a personas que decían creer en Él, personas que hacían milagros y expulsaban demonios en su nombre. Así que ¿por qué Cristo los rechazó? Bueno, pues Jesús nos está diciendo que tener una relación con Él se trata de mucho más que solo creer en Él. Se trata de confiar plenamente en Él y en lo que Él hizo en la cruz por ti. El problema de estas personas es que ellos querían añadirle sus propias obras a la ya terminada obra de Jesús en la cruz. Por tal razón, para justificarse, le presentaron sus propias obras a Jesús. Y eso es exactamente lo que el Evangelio trata de enseñar cuando habla del pecado. Estas personas tomaron algo bueno, que es hacer obras para Dios, y lo convirtieron en su enfoque central. Así que ya no se trata de la obra que Jesús hizo en la cruz, sino que ahora se trata de las obras que ellos pueden hacer encima de la obra de Jesús. Ellos desarrollan su identidad en sus propias obras y no en la de Jesús. Y eso fue lo que los llevó al infierno. Para ponerlo más sencillo, es exactamente cuando tomas tus metas, tu familia, tu riqueza, tu reputación, tu popularidad y tu poder y los colocas por encima del amor de Dios por ti. Es justo ahí que tu identidad está enfocada en ti y no en Dios. Y por esto es que Jesús hacía tantas comparaciones entre el fuego del infierno y nuestra alma. Porque todas estas cosas poco a poco te van consumiendo por dentro como una adicción. Es como un fuego, hasta que un día mueres y ya no queda nada de ti. Solo el sufrimiento eterno de que ya no tendrás todo lo que tenías en vida, sino que ahora pasarás el resto de la eternidad solo en la oscuridad total, con el fuego eterno que te consume por dentro. Y esto, sin duda alguna, es peor que ser lanzado a un lago de fuego y azufre. Pero si ya contestamos la pregunta de qué es el infierno, pues aún tenemos que contestar el cómo un Dios de amor puede enviar a su creación al infierno a sufrir para siempre. Bueno, creo que la respuesta anterior nos da el fundamento para contestar esta también. Como buenos cristianos sabemos que todos los seres humanos somos culpables de romper la ley de Dios. Todos somos malos de corazón y solo pensamos en nosotros y nada más. Pero también sabemos que Dios predestinó a un grupo de personas a ser sus elegidos para salvación. Estas personas, en algún punto en sus vidas, oirán el llamado irresistible de Dios y creerán en Jesús. Pero el resto, Dios simplemente los dejará en sus pecados, para que continúen haciendo lo que tanto aman: odiar a Dios, preocuparse por ellos mismos y los suyos, y tratar de tener la mejor vida posible antes de morir. Así que no se trata tanto de que un Dios de amor envía gente al infierno porque no daban la talla o porque no lograron hacer alguna obra.
sino que se trata más bien de que un Dios de amor le da a cada cual lo que quiere. Sus escogidos querrán amar a Dios y estar con Él por el resto de la eternidad, y los demás querrán vivir el resto de la eternidad en tormento, antes de seguir a cualquier Dios. Así que Dios simplemente les cumple su deseo, una vida eterna aparte de Dios. Por estas razones podemos decir que de igual forma que los elegidos de Dios ya son parte del cielo desde que creen en Jesucristo, asimismo los perdidos también son parte del infierno desde que están en la tierra. Porque el infierno simplemente es rechazar a Dios, cambiarlo por cualquier otra cosa que define tu identidad. Por esta razón, ese mismo fuego que consumirá a los pecadores en el día del juicio es el mismo fuego que alumbrará a los santos por la eternidad. Y será este fuego el que atormentará a los perdidos para siempre, un fuego que está lleno del amor de Dios, y por tal razón serán atormentados, porque todo aquel que no ama a Dios tampoco podrá resistir el fuego de su amor y santidad. Por esta razón Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 10, verso 28. No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Así que ¿cómo es posible que el amor de Dios pueda destruir tu alma? Si lo rechazas y lo cambias por otra cosa, pues serás destruido por ese amor. Ese amor que se torna en ira en contra de todo el que no cree en Él. Pero no se confundan, no estamos hablando de una destrucción total en donde dejarás de existir, sino que estamos hablando de la destrucción de tu persona, tu identidad. Todo lo que eres en vida será consumido y solo quedará un alma llena de dolor y odio por Dios. Así que podemos decir que ese fuego que te consume es creado por el odio del impío hacia Dios. No nos podemos engañar. Esto no se trata de un Dios malvado que te envió al infierno por no seguir las reglas de un libro. Esto se trata de que si el mismo Dios abre las puertas del infierno hoy para invitar a todos los perdidos al cielo, sin duda alguna, todos lo rechazarían. Porque su odio por Dios es más grande que sus ganas de salir de ese terrible lugar. ¿Acaso no se han dado cuenta que no hay ni un solo relato en la Biblia de alguien queriendo salir del infierno? Incluso cuando están siendo juzgados por Dios, ellos contestan con odio. Solo tenemos que ver a muchos ateos hoy en día, a los cuales dicen que prefieren ir al infierno antes de creer en Dios. Por tal razón, el crujir de dientes del infierno no será por sufrimiento, será por odio a Dios. Ni el hombre rico de la parábola pidió que lo sacaran de ahí. Incluso podemos ver que aún en el infierno retiene su identidad de hombre poderoso. Cuando manda a Lázaro a que le lleve agua, o cuando lo manda a alertar a sus hermanos, el hombre todavía cree que tiene algún poder sobre los pobres, como cuando estaba en vida. Pero ni una sola vez le pidió a Abraham que lo sacara de ahí. Porque sacarlo del infierno significa dejar su identidad atrás y hacerse igual a Lázaro, igual a los pobres, igual a los que estaban debajo de él. Así que ahora surge una nueva pregunta. ¿Qué es exactamente lo que tú quisieras que Dios haga con los que no creen en Él? ¿Que los deje solos? ¿Que no los moleste? ¿Que en vez de enviarlos al infierno, que los envíe a un lugar único para ellos donde estarán solos y alejados de Dios para siempre? Pues déjame decirte que eso es exactamente lo que es el infierno. Es exactamente lo que Dios hará. No es un lugar de tormento físico, sino que es un lugar de soledad donde el pecador podrá vivir el resto de la eternidad en la agonía que lo consume por el odio tan grande que le tiene a Dios y por saber que no podrá satisfacer sus adicciones que componen su identidad. Es un lugar que está cerrado de adentro hacia afuera, porque estas almas simplemente prefieren estar ahí que estar con Dios. Por esta razón, el infierno no está lleno de personas que nunca oyeron de Cristo, porque la información limitada no es una sentencia segura, y tampoco es un pase gratis al cielo. Por tal razón es que tenemos que llevar el evangelio a todas almas, para cuando la gran comisión esté cumplida, cada cual pueda decidir si desea que el fuego de su corazón sea extinguido confiando en Jesús, o si prefiere mantenerse en su propia identidad apartados de Dios. Y esta es la gran diferencia entre los escogidos de Dios y el resto.
Unos quieren que los fuegos de su alma sean apagados en el amor de Dios, y los demás abrazan ese fuego que los consumirá. Por esto es que no debemos asustar a la gente con el fuego del infierno, porque eso no cambiará nada en su interior. Solo tratarán de ganarse el camino al cielo haciendo buenas obras, y eso no salva a nadie. Solo hay una sola forma de cambiar los corazones, y eso es mostrándoles el amor de Cristo. ¿Y dónde encontramos ese amor? En la cruz, en el Evangelio. Y por eso debemos llevar el Evangelio a todos lados, porque solo así es que podrán entender el amor de Dios. Así que en conclusión, recuerden que la clave no es simplemente saber que Jesús es Dios, sino que debes saber por qué Él murió por ti. Y esto lo descubres justo como dijo Abraham en la parábola, leyendo a Moisés y a los profetas. En Isaías 53 nos dice exactamente por qué murió por nosotros, así que no estaría mal si lo lees, porque nunca podrás entender cuánto Dios te ama hasta que entiendas todo lo que sufrió por ti. Jesús fue quien más nos habló del infierno, y en la cruz, Él lo vivió por ti. Es impresionante ver cómo el Hijo de Dios, estando en la cruz, le pregunta a su Padre que por qué lo había abandonado. Pero Dios nunca lo abandonó. Pero el sufrimiento de nuestros pecados era tanto, el tormento del infierno que vivía dentro de cada uno de nosotros era tan grande, que al recibir la ira de su Padre, pareciera como si lo hubiera abandonado. Su sufrimiento fue tanto que si ustedes pasan una eternidad entera en el infierno sufriendo, aún así no se acercarían a todo lo que sufrió Jesús por ti. Y es este entendimiento el que te libera del infierno. Es por esto que al creer en Cristo te libras de la ira del Dios de amor. Y es por esto que el infierno es mucho más que un lugar donde sufrirás físicamente. Así que, ¿y tú? ¿También estás desarrollando tu identidad en cosas del mundo aparte de Dios? ¿O acaso ya eres de aquellos que ya puso toda su confianza en la obra final de Jesús en la cruz? Confía en Él. De lo contrario, serás consumido por tu propio fuego y odio por el Señor. Ese es el verdadero infierno. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y dejarme un like. También puedes dejarme saber tu opinión en los comentarios, y ahora puedes apoyarme en Patreon a través del link que está en la descripción. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.